Hace tiempo que no leo un libro que me emocione tanto, hasta las lágrimas y luego hasta la carcajada. El libro se llama Los sueños de la niña de la montaña. Su tema es una niña de una comunidad indígena en una montaña de Oaxaca que un día a los 12 años echó a andar. Cruzó la ciudad de Salina Cruz, cruzó la ciudad de Oaxaca, llegó a la Ciudad de México, llegó a la ONU en Nueva York y a Madrid y a Nepal. Salió en todas las portadas de los periódicos mexicanos y en su larga y valiente caminata fue abriendo de par en par las oportunidades para todas las mujeres indígenas de México. Eufrosina Cruz. Gracias, Eufrosina. Los sueños de la niña de la montaña, tu autobiografía. Sí, exacto. Te agradezco mucho, ya lo leí. Lo leí el fin de semana, es una gran historia. Es una gran prosa la tuya y muy única porque viene, y tú me corriges si no es así, tu español viene de una traducción literal del zapoteco y de una añadidura potente del idioma chilango y lo usas sin inflarlo, sino lo usas muy a ras de tierra, muy auténticamente. Te felicito mucho. Muchas gracias. Para mí era importante entregártelo Muchas gracias. En tus manos porque creo que formas parte de este sueño de la niña de la montaña que hace un poquito más de 15 años tuve la oportunidad de conocerte y de platicar de eso, de esos retos, de esas aventuras que esa niña tenía en su momento, ¿no? Te invité en cierto momento de esta historia y ahí vamos a cuando la recorramos, porque lo que te voy a pedir es que recorramos la historia que cuentas, nada más algunas probaditas importantes. Obviamente no vamos a contar toda la historia. Es un libro de muchas hojas y de letra apretada y vale la pena leerse. Déjame empezar por preguntarte, cuando tenías 12 años y estabas ahí hasta arriba de la montaña en Oaxaca, en la casa de tu papá y tu mamá, una casa de adobe, con piso de tierra. Un piso de tierra. Estabas en tu cama. ¿Qué es lo que no te dejaba dormir? El que alguien llegara por ti, el que alguien decidiera cuál es tu destino, el que alguien dijera que tienes que, como mamá, como la hermana, como la tía, que tu vida y tu destino estaba levantarte todos los días a las 3 de la mañana y ser la última en dormir. Decías, a las 2 de la mañana, cuentas, a las 2 de la mañana te despertabas con tu mamá a servir. A quebrajar el nixtamal. Esa cotidianidad que se supone que el destino ya estaba definido y que nos había dicho que era lo que nos esperaba. Pero cuéntanos, o sea, hacías el desayuno. Quebrajar el nixtamal, porque hacer tortilla en estos ternos, en estos ¿Cuántas horas entornos, te tomaba? Desde un día antes, cocer el nixtamal, al otro día lavarlo, quebrajarlo en el molinito chiquito, hacer la lumbre, a sacar la cara, hacer la masa. O sea, te lleva, ¿qué? De 3 a 4 horas todos los días hacerlo. Después los hombres se despiertan y hay que servirles. Ya todo listo, café caliente, comida caliente y servir. Y todavía acompañarlos al entorno, al campo, ¿no? Y regresar otra vez en la tarde a hacer exactamente lo mismo. Y a lavar la ropa. Lavar la ropa, recoger los trastes, lavar, servir. Tienes una frase maravillosa que dice, la vida era de una mujer allí era servir, 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 servir y servir. Exacto. Servir. Y también ya te tocaba por edad
que te entregaran a un hombre como Exacto. esposa. Ya alguna amiga tuya ya se había sido entregada en matrimonio. Es que Sabina, o sea, por eso cuando escucho que una niña está siendo entregada, me remueve todavía otra vez ese sentimiento, o sea, se me para los pelos otra vez, porque el llanto de una niña abajo de una cobija no se lo deseo a nadie. Y ni Porque modo. ¿a quién le dices? ¿A mamá? ¿A tu hermana? ¿A tus hermanos? ¿A papá? ¿A quién le dices que no quieres hacer eso? Y dices que todo el mundo te contestaba, es la costumbre. Es la normalidad, es la costumbre. Lo que llamamos los usos y costumbres de los Exactamente. pueblos indígenas, que nos vamos a reparar en eso más. Y que siempre aclaro, Sabina, que mi uso y costumbre que yo defiendo es mi identidad, mi lengua, mi vestimenta, pero no la violación a nuestros derechos humanos, no la detención de nuestra capacidad, porque el tema es que no han reconocido que tenemos capacidad, ¿no? Lo que dices en casi te voy a citar textualmente, dices, es que los usos y muchos de las cosas que dicen, incluso la Constitución, son usos y costumbres, no son cultura, no son valiosos, son abusos, Exacto. son violencia. Y son violencia y que se amparan en eso. Y no responsabilizo, y hablo en el libro, Sabina, no responsabilizo a mi papá, el que haya entregado a mi hermana, porque nadie le había enseñado que también su hija importaba, que también su hija podía hablar, que también su hija tenía derecho de decidir esto que se llama cuerpo. Entonces tú le dices a tu papá, Pues no. no quiero, me quiero ir de acá. Y es ahí en donde hoy hago esa reflexión también en el libro, de que hoy, a más de 30 años, yo creo que lo que le hice a mi papá se llama chantaje, porque dejé literal de comer, o sea, y cuando mi padre me dio permiso de salir de ese entorno, ¿cuáles fueron sus palabras? Está bien, pero te olvidas de nosotros. Y antes de llegar a ese momento en que te vas de tu pueblo en la montaña, conoces a una persona que te cambia la vida, que es tu maestro Joaquín. Platícanos del maestro Joaquín. Mi maestro Joaquín creo que es la persona que me enseñó a soñar, me enseñó a aspirar. Imagínate un maestro que tenía que caminar más de 12 horas en un entorno donde no había luz, donde no había carretera, en donde la cotidianidad era eso. Y de repente llega un maestro con eso que hoy yo sé que se llama periódico, y que me gustaba, Sabina, ver esos dibujos que llevaba esos recortes. Y su mundo se volvió mi sueño, que era su cuarto de mi maestro. Entonces, todos los fines... Habían fotos. Había un montón de fotos en la pared. De cosas que tú ni te imaginabas. En mi entorno no había. Ciudades. Por supuesto, colores. Y yo decía, ¿cómo se hace? Pintores, y sí. luego el olor a bonito. Por eso hablo A también bonito, a bonito. fresco. No, el que yo veía... El que mi maestro se ponía algo en la mano, el que se ponía algo en la cabeza. Yo decía, ¿qué era? Y hoy de adulta, yo sé que es desodorante, crema, porque en mi entorno no había. La pulcritud de tu maestro. De verdad. Los colores que usaba tu maestro al vestir. No, y entonces yo decía, ¿por qué era diferente a los hombres de mi pueblo? ¿Y por qué era tan diferente? Y ya de grande entendí que era gay, Sabina. Era gay. Era Con mushe. la educación entendí que era mi maestro gay y que amaba la libertad. Y que también entendí quizás que mi maestro vivía en libertad en mi entorno, quizás en su entorno era señalado, era cuestionado. Entonces, qué fuerte contradicción, ¿no? Y te dejaba jugar canicas. Llevaba canicas, porque las canicas eran solamente para las los niñas niños. eran solo para servir, entonces, y a ti te daban canicas. Me dejaba jugar canicas. Y ahí estaba mi maestro, no se iba hasta que la chamaca se le ocurriera irse y ya llegaba a la casa y la chinga que le daba papá, ¿no? Porque la niña cuando dices estaba... la chinga que te daba tu papá, Pues era, ¿quiere decir madrazo completo? Nalgadas, ¿no? Nalgadas, físico. Físico. Pero vuelvo y repito, no lo responsabilizo porque nadie le había enseñado que su hija también podía jugar canicas. Claro, y en otra parte del libro dices, además entiendo que él me estaba protegiendo. Exacto. O sea, o te ajustas a los usos y costumbres. O vas a ser señalada, paria. vas a ser cuestionada, que así fue después. Bueno, pero te largas, te vas, te lleva tu papá. Sí.
te baja él solito a Salina Cruz y te entrega Y llegamos a la de tus casa de unos tíos. Y allí y empiezas, sigues estudiando. Y lo otra vez servir. En casa de tus tíos te cobran el estar allí, de nuevo, servir, despertarte a las 2 de la mañana, ir al mercado. ¿Pero qué estudias? ¿Estudias prepa? Estudio la prepa y de ahí quería yo ser doctora. Sí. Pero pues ya sabía que pues, yo sola, sobreviviendo, no me iba a dar el recurso, ¿no? Estudié contadora pública, soy contadora pública, tengo una maestría y entendí que 1 más 1, Sabina, es igual a 2, derechos y obligaciones. Porque no solamente uno puede exigir derechos, ¿cuáles son también tus obligaciones para cambiar eso que no te gusta? Y eso lo entendí con la educación y por eso la columna vertebral del libro parte de mi maestro Joaquín y parte de la educación. La educación te libera de tus miedos, de tus paradigmas, pero sobre todo te enseña a cuestionar, a exigir y a decidir qué quieres tú. Tú dices, la gran escalera de la democracia es la educación. Sí, no sin lugar a dudas. Es esa, de verdad. Y creo para y mujeres, para hombres, para indígenas. Para todos y para todas. Todos. Pero que se construya también desde la visión de nosotros, los pueblos indígenas. Porque ¿cómo vas a poner un ejemplo en un libro de texto con contenidos desde aquí si tu cotidianidad es que en lugar de ábaco, pues es el frijol, es el maíz para las sumas y las restas? Entonces, ¿qué es lo que estoy gritando? Que también se tienen que construir contenidos educativos desde el entorno de las comunidades, con las ciudades, para que estos dos mundos desde niños y niñas se conozcan, que sepan que hay diferentes rostros. Te vuelves contadora y luego te vuelves maestra, encarnas a tu maestro Joaquín, que nunca lo vuelves a ver a Joaquín. Sí, lo busqué, pero es como mi sueño, ahora sí, literal, de decir gracias, maestro. Es tu Buda el que apareció, te marcó el camino y después me enseñó a desafiar. Pero te vuelves el maestro Joaquín de muchos otros niños y niñas. Te vas a otros pueblos indígenas y fundas, ¿cuántas preparatorias? Fundé 3 preparatorias y de ahí ya me mandaron a una escuelota grandota ya hecha. Y tú empiezas como maestra a irte a jugar básquet con los hombres. ¿Y qué pasa con las mujeres? Y de repente rompes con esa cotidianidad de decir, la maestra está jugando. Entonces haces el escándalo, el escándalo, la maestra loca. Lo mismo que ya vivía en mi entorno. Lo que te pasó a los 12 años. Entonces llegas a otro entorno, pues era cuestionable que la maestra. Entonces, pero yo entendí ya letrada, ya estudiada, que yo tenía que hacerlo. Porque así como mi maestro se arriesgó a llevarme los recortes de periódico, se arriesgó a meterme literal en su habitación, no en cosas malas, sino que a enseñarme su mundo, a decir que yo también tenía derecho a soñar que había más allá de mis ojos que veían. La solidaridad contigo de Joaquín, del maestro Joaquín, no con el pueblo, sino contigo y con los niños. Sí. Y tú lo vuelves a repetir. Déjame detenerme en esto. Y la otra es esto de que, oye, ¿cuántos mezcales te chingas en este libro? Digo, por lo menos varios. 500, ¿no? 500 menciones de chingarse un mezcal. Pero cuéntanos, la ceremonia de chingarse un mezcal, ¿qué significa? De tomarse. Bueno, pero tú pones chingarse, que me encantó. ¿Qué es la cotidiana? ¿Sabes? Traté también de hacer un libro en donde ocupara yo un lenguaje fácil, en donde cuando lo lea cualquier tipo de sociedad, pues es el lenguaje cotidiano que usamos las mexicanas y los mexicanos. Y el chingarse, el tomarse, era literal de decir también, a ver, espérense, también nosotras podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque pues de entrada, un tema lógico, también tengo garganta, ¿no? Gran ceremonia masculina. Imagínate, macha, en un cuarto. El chingarse mezcales. En otras comunidades ladinas será chingarse las cervezas, pero son las ceremonias donde se separan los sexos. Y tú vas y te metes. Y entonces es un espacio en donde es que ellas no pueden.
porque ellas son las que están haciendo la tortilla, ellas son las que están haciendo la comida para que coman todos. Y dices, ¿y quién dice eso? Pues también necesitan tomar, ¿no? Y entonces de repente rompes con esa normalidad y decir, pero te lo tomas, me decían, pero directo. Órale, pues también puedo, ¿no? Entonces rompes con ese paradigma que nos habían dicho, ¿sabes? Y no desde solo esos tú, entornos. sino en todo el pueblo. Las mujeres empiezan a decir, otro mundo es posible, donde los sexos no estén separados. Y por eso hablo una reflexión en el libro, es que el poder de la mente, de construir sus propias posibilidades a través de tan siquiera de estas posibilidades imaginatorias. Cuando no tienes posibilidades reales, mi maestro me enseñó, Sabina, a construir mis posibilidades imaginatorias. Eufrosina, vamos a seguir hablando de esto, pero antes chinguémonos una pausa, ¿no? Exacto. De pronto estás en primera plana. Sí, en primera plana. México conoció un rostro, no de Eufrosina, sino que de las niñas que lloran abajo de una cobija y que dicen, yo no me quiero casar a los 12 años, yo no me quiero casar a los 15 años, yo quiero construir mi propia historia, y que no somos víctimas, que también razonamos y pensamos, y que derecho al revés podemos hablar el español también. Eufrosina, regresamos a tu historia. Sin embargo, a pesar de que tú ya estudiaste prepa, ya estudiaste como contadora, ya te volviste maestra, ya fundaste varias prepas, ya andas Libre a los por bailes. Muchas comunidades, chingándote mezcales con los señores, jugando básquetbol. Nunca dejas de asistir a tu pueblo. Sí. Y de pronto vienen las elecciones para presidenta municipal y tus cuates, un poco más jóvenes, sí, ¿qué te dicen? Chavos. Y de repente, cuando me doy cuenta, Sabina, que lo que pasaba en estas comunidades seguía pasando en mi pueblo. Mi madre seguía levantándose a las 3 y era la última en dormir. Mi hermana ya iba para sus 9 hijos. Las de mi edad ya eran mamás. Y ver a las mujeres, madres solteras, regresar con las manos vacías del palacio porque el presidente les dijo, primero consigue tu marido y a ver si te toca, ¿no? O sea, para darles cualquier ayuda, tenían que tener esposo. Porque no daban servicio comunitario, el famoso tequio, ¿no? ¿Por qué? Porque eran mujeres, o sea, no había una lista de ciudadanas mujeres en mi pueblo hace 15 años. Ni siquiera estaba Quiegolán en el mapa de este país, para empezar, ¿no? No votaban las mujeres. Para partidos políticos sí votábamos, porque teníamos una credencial de elector. Yo tenía una credencial de elector que dice ciudadana, o sea, y para lo más importante... O sea, para presidente... Para presidente, nada. Porque era de usos y costumbres. Oaxaca tiene 570 municipios, 417 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, que no es de partidos políticos. Y como tú dices, dentro de esos usos y costumbres hay muchas costumbres de violencia, abuso y de exclusión. Exactamente, que es un poquito lo que yo he pedido, que no se amparen en el uso y costumbre para violentar los derechos humanos, para invisibilizar la otra parte de la sociedad, que somos las mujeres. Entonces los chavos de de tu pueblo te dicen, lánzate. Exacto. Eres la más estudiada del pueblo. Y nosotros vamos a votar por ti, porque nosotros... Los jóvenes estamos contigo. Y nosotros somos los que hemos cumplido los trabajos comunitarios, entonces nosotros vamos a votar por ti. Y fue increíble ese proceso, Sabina, porque ni siquiera yo voté por mí. Los que votaron por mí fueron los jóvenes y algunos señores. Y fue increíble porque yo resguardada en casa y un puño de hombres arriesgando por una mujer que ni siquiera pudo votar por ella misma. O sea, tú no tenías voto. Las mujeres no podíamos votar. Y ganas. Y íbamos ganando a mitad de asamblea,
Entonces, es como en los usos y costumbres existen diferentes procesos, esa mano alzada o a través de palitos, y era a través de palitos. Entonces, cada quien iba dejando su papeleta donde decía presidencia municipal, ¿no? Frosina Cruz, suplente. Y entonces, cuando se dieron cuenta que la mujer llevaba más palitos, y es cuando deciden anular. Palitos en el pizarrón. En el pizarrón. Entonces, cuando ya yo llevaba ya más, o sea, de verdad, es cuando deciden que se iba a anular esas papeletas, porque la única razón es que yo era mujer y profesionista. Y entonces ya es cuando yo creo que Sabina... Pero profesionista en los usos y costumbres... Pues es como un delito, ¿no? Te sacaba de tu comunidad, ya no eras de a de veras. Exactamente, es como por salir, por aspirar, por soñar, dejas de ser, ¿no? Ya no eres zapoteco. Pero el argumento, y es ahí en donde yo fui a reclamar a esa asamblea, es que entonces, ¿por qué a mí me juzgan de esa forma si el compañero que estaba compitiendo conmigo también era profesionista, era maestro, también llegaba los fines de semana? ¿Qué te dice? Y es cuando me dicen, es que así hay un acta de asamblea que así lo acordó. A ver, señorita, ¿no está usted entendiendo que la estamos excluyendo porque es mujer? Es cuando me dolió eso, ser mujer, Sabina. ¿Te dolió? Y lo hablo en el libro. Nunca había yo odiado ser mujer ese día. Porque, ¿sabes? Los insultos en mi lengua materna duelen mucho, porque ni siquiera existe el significado en español. Son bien cabrones, son mucho más cabrones que los que nos dicen en español, ¿verdad? En español, por supuesto. ¿Cómo que es cuando, dinos el más muy terrible. fuerte, el que cómo era posible que iban a oler a una mujer, de verdad. Y es cuando... Hay otro que es, ¿cómo va a colocar su vulva en nuestras sillas? En nuestras sillas, de verdad. O sea, ahí odié ser mujer. Sí. Entonces, y me dolió te vas. tanto. Y de ahí llego a la casa de mi papá llorando, mamá llorando, diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo, a tus hermanos señalándote, cuestionándote porque te volviste la loca, porque por mi culpa los estaba yo exhibiendo, y llegar con el rostro de mujeres del pueblo diciendo, China, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo al final. ¿Qué haces ahí? Sientes que tú eres la del problema, y ahí es en donde yo compruebo si existe violencia política, porque la violencia política duele más, porque eres señalada por todo tu entorno, eres señalada por tu entorno de familia y eres señalada por ti misma, decir, sí, yo soy la del problema, ¿saben qué? Acá la dejamos, y te fuiste. No quiero nada. Pero escuchar las palabras de las mujeres de Kiegolani, de decir, cuidado, te vas a agüitar, entendí que yo tenía que visibilizar esa historia, que nadie lo iba a hacer no por mí, sino que por ellas. ¿Cómo la visibilizas? Denunciando la historia. ¿En dónde? En los medios de comunicación. Por de eso hablo Oaxaca. De Oaxaca y del mundo. Y después Sergio Sarmiento te invita. Sergio, tú, sí. que se volvieron mis aliados. O sea, el poder de los medios, Sabina, visibiliza, cuestiona. Para eso sirve, ¿no? Reclama. Son nuestras orejas y nuestras bocas colectivas. Yo me acuerdo que vienes al programa. Que lloramos. Lloramos, contaste la revolución de los alcatraces, se llama porque llevaban ustedes alcatraces, tú y tus chavos. Y las mujeres. Emocionantísimo. Y México se sacude, de pronto estás en las primeras planas de los periódicos. Que México lo sabía, ¿sabes? Porque somos una sociedad también de doble moral. Así como porque nos indignamos ante estas circunstancias y lo sabía que había muchas comunidades que estaban ahí, invisibilizadas. Hace 15 años en mi país no existía Santa María Kiegolani. Así es. Hasta que una niña loca, rebelde, arrebató a la vida lo que creo que merece, que es su educación, que es su conciencia, que es su responsabilidad de cambiar eso que le habían dictado, que era su destino, que su origen ya definía su destino. Entonces, lejos de callarte, o sea, lo que te están diciendo todo el tiempo es cállate, sométete, usos y costumbres, acostúmbrate a los usos y costumbres, y tú consistentemente en tu vida dices, no, mientes para los valientes, te vienes a la Ciudad de México, te invitamos, pero vienes. Porque por primera otra vez. persona no hubiera venido. Era comprarte la bronca grandota, ¿no? Era comprarle la bronca para tu familia también grandota. Pero siempre optas por hablar, por visibilizar
tu problema, pero que es el problema de todas las Colectivo. mujeres en las comunidades Sí. indígenas y de otra manera del resto de las mujeres del país. Vienes, de pronto estás en primera plana. Sí, en primera plana, México conoció un rostro, no de Frosina, sino que de las niñas que lloran abajo de una cobija y que dicen, yo no me quiero casar a los 12 años, yo no me quiero casar a los 15 años, yo quiero construir mi propia historia y que no somos víctimas, que también razonamos y pensamos y que derecho al revés podemos hablar el español también, porque es así, porque Sí, no sí, es sí. tu lengua. Entonces de repente, pues un chingo de veces meto plural por singular y he entendido que me vale. Porque yo ya entendí a México, Sabina. Ahora a México le toca entenderme con mi visión, con mi pensamiento. Hay una anécdota que cuentas de tu padre, no quiero poner el contexto para no echar a perder la historia, pero que tu padre está en la Ciudad de México. Sí. Y entonces ves sus guaraches gastados, sus pies con la lija de quien camina en guaraches toda la vida y le dice, vamos a comprarte zapatos nuevos. Y No tu papá quiso. te dice, no, ¿por qué? Porque si yo le quitaba su guarache, era quitar su identidad, que es, vuelvo, repito. Sí. O sea, identidad no significa ser menos, no significa agacharse. Identidad es que tú puedes portar lo que eres, tus guaraches, tu huipil, pero eso no te tiene porque tienes que agacharte. Tú, digo, ya vamos a ver todo lo que recorriste, mucha gente ya lo sabe, fuiste presidente, no voy a echar a perder la historia. Bueno, has tenido puestos muy importantes, has viajado por el mundo y tú sigues vistiéndote. Sí, porque eso Como no me las hace mujeres ni de tu más ni pueblo. menos. Eso no me hace ni más No, ni pero menos. tú lo que dices es, hay que entrar al mundo, pero como lo que somos. Que es un poquito lo que nos pasa también las mujeres. Cuando Así es. lleguemos a espacios hay que llegar como nosotras, con nuestros pensamientos, con nuestros defectos, porque el dejar ser nosotras es dejar ser lo que hemos luchado. O sea, yo me siento orgullosa de ser indígena y de ser mujer, porque entendí a través del instrumento más poderoso que es la educación, que eso no me quita ni me hace más ni menos. Es que pues me gustan mis huipiles, los colores, y también me puedo poner un pantalón vestido a la hora que yo quiera. Eso no me quita el ser indígena. Ahora, pero públicamente siempre vas Sí, con porque ropaje me gusta, indígena. porque me No, encanta. te queda muy bien, Muchas Frosina. gracias. Déjame saltarme 100 hojas de tu libro. Te otorgan un premio en Madrid. Te vas a Madrid, pero estando allí te otorgan otro premio, el Premio Nacional de la Juventud, y te vienes a México y los organizadores traen a tu papá. Sí, A tu papá y a tu mamá, perdón. sí. Cuéntame nada más te pido que me cuentes la estancia de tus papás en el hotel. ¿Cómo entran tus papás? Ay. Es el hotel, El Gran Hotel de la Ciudad de México. el que está en el zócalo Sí, de la Ciudad de México. sí, donde pues hay alfombras rojas, Precioso. hay de unas cadenas como donde entran los reyes, ¿no? ¿Te Igual acuerdas? de alto que aquí de Los Sí, Pinos, altísimo, y luego vitrales. sí, y el que esos dos eran dos niños, Sabina, descubriendo el mundo. Eso es lo que yo trato de decir a México. O sea, si les generamos estas otras posibilidades, que ellos escojan si dormir cama o dormir en el Pero piso. cuéntame de ellos, porque lo cuentas maravilloso. Tu papá... Pero luego vuelvo a vivirlo, ¿sabes? Sí, O pero sea, de lo emocionante de ver. Entra al elevador tu papá, ¿qué dice tu entran papá? en la entrada, o sea, desde la entrada ver la alfombra roja, de decir, wow, ¿y esto qué es? Y luego de repente meterlos al elevador. ¿Y qué dice tu papá del elevador? De decir, ¿y esto para qué sirve? Ya le explicas, es que nos va a llevar a donde se van a quedar. Y porque no hay paso por otro lado, no se va a caer. O sea, la angustia de ellos era de qué tal si se atora, qué tal si se cae y cómo se hace. Y luego llegar a la habitación, o sea, te lo juro, no se querían ni sentar en la orilla de la cama porque lo iban a ensuciar. O sea, y luego entrar, abrir, cerrar la regadera, de cómo era posible, era como mi historia cuando yo decía que había más allá de mi montaña, el que abrieran la regadera, decir, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se transporta el agua? O sea, tu papá dice, se genera
esa es la palabra que Sí. usa. Se genera aquí mismo el agua. Exacto, ¿cómo se hace y de dónde viene? Y llamas a alguien del hotel para que le Iba explique. la persona que los trajo de la ciudad de Y le Oaxaca. explica todo el sistema de y le explica, tuberías. Y le dice, y el señor que iba con nosotros se puso a llorar porque era increíble esa imagen de dos señores en cuerpo de, dos niños en cuerpo de señores grandes descubriendo el mundo. Y luego el jacuzzi. Luego el jacuzzi, el decir, ¿para qué sirve esto? Y yo le decía, ¿se puede bañar ahí, papá? Así se hace. ¿Y se bañó? Todo eso. Porque nada más se quedaron un día, se ocupa. Hasta les daba miedo, Sabina, tocar eso, o sea, porque era tan impresionante para sus ojos, creo yo. Y luego los llevan al Palacio Nacional. No, primero los llevaron a desayunar. Ah. Y mi papá, o sea, es ahí en donde mi papá me enseña y me da una lección que los protocolos que nos valga. El que llegues a un restaurante, que el tenedor sirva para esto y para lo otro. Mi papá agarró su bolillito y lo echó al cafecito que le dieron, lo metió a sopearlo. O sea, tu papá era tu papá, él era él. Él era él. Él no iba a tratar de disfrazarse. Y eso también me enseñó. Sí. Él era él. Él con su sombrerito, se puso su mejor sombrerito y luego llega a Palacio. Por primera vez estaba pisando la capital de su país. Mi mamá se puso su mejor vestidito y su listón, Qué ¿no? fuerte, ¿no? Y me tocó dar el discurso ese día, por ejemplo, ¿no? Te eligieron para dar el discurso. Y ahí en donde mi primera frase fue de decir que mi corazón estaba emocionado porque estaban las dos personas más importantes de mi vida ahí, ¿no? Y es cuando esos dos señores se levantan dentro del público y mi padre pues sacando su sombrero, saludando. ¿Y qué hace el resto del público? Pues ponerse de pie, aplaudirlo. Aplaudirles. ¿No? Aplaudirles. Vamos a chingarnos otra pausa y regresamos. Entiendo que también hay un lado malicioso, que haya gente que le conviene los usos y costumbres, que es básicamente los hombres de las comunidades, ¿no? Pero también el exterior. A ver, ¿a quién le conviene? ¿Sabes por qué? Porque si las mujeres no participan en el desarrollo de las comunidades, pues el exterior le conviene. ¿Por qué? Porque cuestionamos más, exigimos más, sí, pero sobre todo decidimos más. Entonces, por eso el argumento es tan fácil, es que es la costumbre. No, la costumbre se termina cuando se convierte en abuso y costumbre. Eufrosina, te vuelves presidenta del Congreso de Oaxaca. Gracias a tu trabajo se cambia la Constitución de Oaxaca. Luego vas a hacer el mismo trabajo, vas a cambiar lo mismo en la Constitución Federal, siendo diputada. Sí, federal. Diputada federal por el PAN. ¿Qué cambias en la Constitución de Oaxaca primero y luego en la Constitución Federal? En Oaxaca fue en el artículo 25 de la Constitución local en donde se plasmó que nunca más ninguna instancia, ningún uso y costumbre puede decir a una mujer que por el hecho de ser mujeres no puedan participar en el desarrollo de sus comunidades, porque siempre hemos estado y vamos a seguir. Lo mismo en el artículo 2 de la Constitución de mi país. Creo que fue también el momento más emocionante que me marcó, Sabina, se me paran los pelos otra vez, el que en octubre, esa niña de la montaña que nunca imaginó estaba en la máxima tribuna de su país, diciendo a México que también piensa y razona, modificando hace un párrafo grandototote al 2 constitucional, fracción tercera de la Constitución de su país, y que quedó plasmado de igual forma, porque esta historia de la que hoy hemos platicado pasa en muchos estados, a ver, Guerrero, Chiapas, Campeche, pero está invisibilizado. Sí. Y todo el argumento es que es la costumbre, es la autonomía, es el derecho constitucional. No, señores, no es la costumbre. ¿Sabes qué pasa? Es que los que no somos indígenas queremos ser respetuosos.
con los indígenas. Entonces, cuando nos dicen usos y costumbres, te paralizas y dices, no me debo de meter. Y después, esto es el lado positivo, ¿no? El lado inocente de los seres humanos. Entiendo que también hay un lado malicioso, que haya gente que le conviene los Por usos y supuesto. costumbres, que es básicamente los hombres de las comunidades, ¿no? Pero también el exterior. A ver, ¿a quién le conviene? ¿Sabes por qué? Porque si las mujeres no participan en el desarrollo de las comunidades, pues el exterior le conviene. ¿Por qué? Porque cuestionamos más, exigimos más, Sí. pero sobre todo decidimos más, porque somos las que sabemos que falta en salud, en educación, en eso que se llama desarrollo de la movilidad social. Entonces, por eso el argumento es tan fácil, es que es la costumbre. No, la costumbre se termina cuando se convierte en abuso y costumbre. Claro. Bueno, también la costumbre era que fuera de las comunidades indígenas también valíamos gorro las mujeres, hasta hace poquito, hasta 1955 ni siquiera votábamos, ¿no? Para empezar. Y luego hablo también, le digo, no, es que mi historia, Sabina, porque en mi pueblo había una gobernadora de la diosa de la mazorca, por ejemplo, ¿no? En el mito de tu pueblo. De mi pueblo. Entonces dije, ¿en qué etapa perdimos el poder, no? Entonces muchas de las historias indígenas hablan de mujer, la princesa Donají. Entonces muchas de las historias de nuestra historia de los pueblos indígenas habla de mujeres gobernantes en nuestras comunidades. La exclusión es la exclusión. Da igual si la disfrazas con un mito o con ideología, la exclusión es la exclusión. Sí, ¿no? aquí en donde sea. Dime una cosa, hoy en día, ¿cómo están las niñas de 12 años en tu pueblo? En mi pueblo, si me hubieras hecho esa pregunta la primera vez que estuvimos aquí, yo te hubiera dicho, no sé si mis ojos van a alcanzar a ver lo que yo quiero, ¿no? Ver primero a esas mujeres que me dijeron, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo, sentando ya en la mesa de la toma de decisiones, y que la mitad del cabildo del pueblo sea mujer y la mitad sea hombre, y que las niñas ya llevan su balón de básquetbol igual que el niño y van a jugar. Hay torneo de básquetbol en la fiesta, hay gritos, hay alegría. Hoy muchas niñas ya van a convertirse en doctoras, en arquitectas, en ingenieras, en maestras, chavas y chavos que son maestras de las escuelas de ahí. O sea, en 30 años, ¿cuánto ha cambiado el nivel escolar de tu pueblo? Yo creo que mucho, pero también estoy consciente, Sabina, que falta mucho. Pero festejemos antes. Ya hay 2 prepas. A los mexicanos siempre nos falta. Siempre vemos en la parte vacía del vaso, pero sí hay un medio vaso lleno. Por supuesto, o sea, porque si no... No había prepa en tu escuela, digo, en tu pueblo ahorita hay prepa para hay empezar. 2 prepas. Hay 2 prepas. Pero lo maravilloso es que ya hay caminos para estas niñas. Físicos. Físicos y imaginatorios, pues, o sea, para ir a Oaxaca ya no es de 9 horas, ya son 5 horas, ¿no? 5 horas. A ver, te voy a preguntar, ¿tienes una maravillosa anécdota de un puente? Sí. Cuando tu padre muere, la razón por la que tu padre no llega a tiempo al hospital donde hay el oxígeno, la máquina de oxígeno, es ya iba a decir una grosería, pero lo voy a decir, porque crecen las aguas y no hay un puto puente. Entonces, una de las cosas que haces en honor a tu padre, luego es de su gestionar muerte, un puente. Que esas son las acciones, Sabina, que de repente no se entiende qué es desarrollo desde nuestra cosmovisión. ¿El puente para qué nos sirve? Exacto. Pues para comunicarnos. Pero explícanos, porque lo usas como una metáfora de lo que necesitan las comunidades indígenas. Tú dices, es que no necesitamos que nos protejan, no necesitamos que nos digan que somos inválidos, vulnerables, no necesitamos que nos repartan dinero, necesitamos puentes. Explica eso, por favor. Mi papá le dio un derrame cerebral y no había un aparato que le diera oxígeno.
Después de buscar muchas alternativas, mi hermana, la más grande, la mujer que más admiro, sacó a mi papá y fue calentando su cuerpo con puro mezcal. Por eso hablo del mezcal, porque el mezcal también ¿Le te daba de beber? calienta, no, le O calienta si el le cuerpo, friccionaba. porque el mezcal es caliente. Y volví a respirar mi padre. Pero llega a la comunidad, hay un puente, hay un río, época de lluvia, el río crece y tienes que esperar, no sé, un día para que el río baje. ¿Cómo lo sacas? Entonces tuvo que volver a rodear otro pueblo. Después de 10 horas mi padre estaba en el hospital. Ya los doctores, ¿qué me dijeron? Si creen en alguna región, en alguna religión, porque humanamente y científicamente ya es imposible, porque la sangre se coaguló, mi padre se volvió como un niño, y en honor a mi padre, yo dije que nunca más alguien se tenga que quedarse atrás de ese río, porque el bendito hospital está después del río. Porque de eso se trata el desarrollo, que nos den los instrumentos y las herramientas para que nadie llore atrás de ese río, porque tu esperanza está del otro lado del río. Eso significa para mí ese puente. Y mi padre falleció un 9 de mayo y el 25 estábamos inaugurando ese puente. Si hubiera estado ese puente, quizás mi papá estuviera hoy todavía. Sí, tú dices que se les trata paternalísticamente a los indígenas. En alguna parte dices como animalitos, dices, es como si no tuviéramos fe en la inteligencia, en la vitalidad de los indígenas. Olvídate de que como cultura, como seres humanos que están vivos acá presentes, somos muy parejos todos. A nivel de carne y hueso, somos bien parejos. Tú dices crear los puentes y salir al mundo con la propia cultura, pero con las oportunidades de la cultura más amplia. Porque hay una capacidad, Sabina, en serio, hay una capacidad impresionante de jóvenes, de hombres, de mujeres que están ahí, que este país no lo ha aprovechado. ¿Por qué? Porque la mirada ha sido, y hablo de cualquier administración pública, la mirada ha sido, cuando se hace política pública, grupos vulnerables. Y yo, letrada, que ya aprendí qué significa vulnerabilidad, es que siempre otros tienen que decidir por ti. A ver, espérate, yo no quiero que decidan por mí. Yo quiero construir y aportar qué funciona en mi entorno. 2, el asunto indígena, el problema indígena, el tema indígena. No somos ¿Qué hacemos objetos. con los indígenas? Hasta libros Estudios, hay así. estadísticas, ¿por qué estamos jodidos? A ver, espérense, no somos jodidos. Tenemos hoy, en forma de anécdota, también lo hablo en el libro, hoy los restaurantes hoy llamados gourmet, pues es hongo disecado que mi madre me daba de comer todos los días. Esa es la sabiduría que yo quiero que los pueblos se les reconozca. El mezcal mismo. Hoy vas a un palenque, el mezcal tepestate, que es el agave con más años para que se madure, va de 30 a 25 años, y vas al palenque con la maestra, con el productor a 450, pero ya en una exhibición a 3,000 pesos. Entonces, ¿cuándo le vamos a dar el valor? Entonces generamos esas acciones afirmativas para que sea menos complicado, para que la maestra sea de la marca. De esas acciones estoy hablando. Los puentes y que lleguen lejos para que sean independientes. Para que no se chinguen la ganancia los intermediarios, exacto, ¿no? Que eso es lo que le pasa mucho a la cultura en todos los oaxaqueña. Sectores, exacto, o sea, el huipil con la artesana lo compras tanto y vas a otro espacio ya es un costosísimo. Entonces, que no es malo, estoy diciendo, siempre y cuando yo quiero que se le reconozca el trabajo, la capacidad y el talento que sea lo a justo, ellas, ¿no? por lo supuesto. Justo. Sí, ahorita es la cultura oaxaqueña tradicional sí es una potencia económica. Por supuesto. O sea, no es como en el resto de la República. Pero no se refleja a los pueblos, que es ahí en donde entra mi cuestionamiento también. O sea, somos cultura, sí, nada más que no se refleja en la vida, en esa movilidad social, que es ahí en donde yo también convoco a mi raza en el libro, de decir, hay que saber vender nuestros productos. Hay que saber ponerle precio a nuestros productos. A ver, cuando tú fuiste presidenta del Congreso de Oaxaca,
lo retratas como el regreso de la pesadilla de que te quieren casar a fuerzas con un señor que ni conoces, como la pesadilla de que te quieren subordinar todo el tiempo. El bullying político. Servir. O sea, no hicieron, ni un solo día te dejaron de respirar. Yo te voy a preguntar, estos hombres que tú dices, ¿son hombres indígenas o son hombres mestizos? Mestizos, Son claro, mestizos, por supuesto. que son los que representan a Oaxaca siempre, cuando realmente es nuestro estado más indígena. El 70% de población A es ver, ¿para indígena. qué quieres ser gobernadora de Oaxaca? Porque precisamente eso, poner la educación como la política más importante y más fregona en la administración pública. Porque una niña que tenga, y lo hablo en el libro, que me cambió también una anécdota de unos misioneros que llegaron aquí a Golani, que en mi monotonía era el ocote, la vela y la luz del sol. Y ese día descubrí que había un bendito aparato que daba luz. Y dije, ¿qué onda? La emoción que la niña hacía con su trencita y se reflejaba en la pared, yo no entendí. ¿No habías visto nunca luz eléctrica? En mi vida. El poder también del instrumento tecnológico, cuando yo hablo de estos dos mundos se tienen que conectar, estoy convencida. Un día una niña me dijo, yo quiero que el mundo me conozca, pero también quiero conocer el mundo. ¿A poco hay algo que se llama museo? ¿A poco hay algo que se llama astronauta? Entonces, si le das esas posibilidades imaginatorias a través de estos contenidos, de su visión, te juro, Sabina, que muchas niñas van a desafiar esas reglas y esas cotidianidades. ¿Qué porcentaje de la población de Oaxaca es indígena? El 70%, más del 70%. Y uno y otro, los gobernadores, son como identidad, ya olvidemos del color de la piel, como identidad no son indígenas. Si fueron alguna vez indígenas, se blanquearon y no sacan del atraso a las comunidades indígenas. No trabajan para el 70% de la población. Por eso es importante no excluir a las otras poblaciones que tiene Oaxaca, o sea, jamás, sino que reaprendan también a ver a los pueblos indígenas, la potencia que tienen las comunidades indígenas, la potencia que tienen los pueblos afros, que es otra población invisibilizada en este país. En este país hay más de 2 millones de mexicanos de pueblos afros que han sido invisibilizados. Por eso también hablo en mi paso en la administración pública, desde cómo es importante cambiar desde el nombre, cómo se nombran las cosas, porque era asunto indígena. No, somos pueblos indígenas, que quede clarito. Por eso sigue siendo parte de mi sueño el un día gobernar mi estado, mientras hoy son los sueños de la niña de la montaña, ¿no? Su libro que tenga sus propias alas. Y dices, Eufrosina, recalo en esto otra vez, la educación es el puente. Sí, vuelvo y lo repito aquí, es así cuando yo llegué también contigo la primera vez, la educación lo puse en el centro, sigo convencida que es la educación, porque la educación te empodera de verdad. O sea, el libro, ese olor a bonito que me regaló mi primer libro, mi maestro, el olor a bonito a eso y el descubrir el poder de las palabras que hoy, qué es igualdad, qué es derechos humanos, qué es responsabilidad, qué es grupos vulnerables. Sí. Las palabras nos permiten recordar y nos permiten imaginar el futuro. Y desafiar eso que no nos gusta también. Y ser también un nosotros, un nosotras. Qué joda que esto del idioma español, que tengo que decir nosotros, nosotras, para de veras visibilizar a la mitad de la población. Pero pues aunque cueste un poquito, pero hay que, porque lo que yo he dicho, lo que no se nombra, no se defiende, no se ama. Eufrosina Cruz, muchas gracias. Un placer y un honor platicar contigo. Les vuelvo a recomendar a los amigos y amigas Los sueños de la niña de la montaña. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.